Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar sobre quién mató a Sara Brooks y para ello cuento con la presencia del escritor Santiago Vera, que es el autor del libro que tengo aquí, La vida secreta de Sara Brooks. Bienvenido, Santiago, a la Asociación Capernaum. Gracias, ¿qué tal? Muy bien. Lo que no sé es si tengo que Ujú. llamarte Santiago Vera o tengo que llamarte Josh T. Baker. Bueno, Justin Baker era el seudónimo que utilicé cuando autopubliqué y ahora ya con Ediciones B, Santiago Vera es el nombre oficial. Así que llámame como quieras, pero bueno, Santiago ya está bien o Santi como tú quieras. Vale. Bueno, autopublicaste antes de que la Ujú. editorial te publicara. ¿Por qué? Me llama la atención por qué un seudónimo. ¿Por qué no autopublicarte con tu nombre? Bueno, la verdad es que prefería utilizar un seudónimo en inglés porque como el libro está ambientado en un pueblecito americano, quería darle ese toque, ¿no? Ese toque extranjero. Entonces, por empezar por algún sitio, lo mejor era por el nombre, ¿no? Entonces también quería diferenciarme un poquito de todos los autores autopublicados que lo hacen con su nombre o con seudónimos en español. Yo quería un seudónimo en inglés, así que utilicé el Justin Baker. Y después ¿cómo fue el proceso de autopublicarte y después pasar a una editorial? Bueno, fue un proceso bonito, la verdad, porque yo autopubliqué, vendí mis propios libros, hice una tirada de unos 200 ejemplares y poco a poco por Instagram y entre conocidos, amigos, etcétera, pues fui vendiendo, ¿no? los ejemplares. Pero después contacté con un agente literario, pude hablar con él, se leyeron mi novela, les gustó mucho y como es una gente que tiene muchísimos contactos, ha trabajado en Planeta durante muchísimos años, pues bueno, conseguimos que Ediciones B, entre otras editoriales, me leyeran, les gustó y bueno, aquí estamos, hemos podido publicar con ellos, que es como un sueño. Tengo que decir a los que nos estén escuchando que, bueno, para mí ha sido toda una sorpresa tu libro, me ha gustado muchísimo. Gracias. Y no sé quién te decía en el Instagram, porque yo te sigo, que Ujú. habías ganado un puesto de honor en su biblioteca, en su Sí, librería, en la mía también. qué Has bien. ganado un Bueno. sitio de honor y ya deseando que saques otro. Es muy bonito cuando te dicen eso, ¿no? La verdad que tener un puesto de honor o al menos un puesto en las estanterías significa que el libro ha gustado, ¿no? Que has entretenido a ese lector o a esa lectora y que se lo ha pasado bien leyéndote. Entonces es una alegría. Bueno, tu libro, como ocurre con Laura Palmer en Twin Peaks, que yo soy además Ujú. de la época de Twin Peaks, fue la primera serie que rompió en televisión, me acuerdo que no habíamos visto nada semejante. Y la muerte, en tu caso, de Sarah Brooks, también es la excusa para desentrañar esas historias que hay escondidas de unos personajes que están en un pueblo norteamericano, como tú decías, que es Ujú. Stonehaven, Sí. y que es un pueblo muy pequeño, que es muy bello, pero que piensas que no va a pasar nada ahí, pasan muchas cosas, hay muchos secretos escondidos que tú vas desvelando y Ujú. tampoco piensas que en un pueblo así puede ocurrir, como pasa siempre, que pensamos que en algo tan bello no va a ocurrir algo tan espantoso como este crimen de Sarah Brooks. Yo Sí. todo el tiempo cuando estaba leyéndote estaba imaginándome ese pueblo norteamericano, pensaba que estaba allá, es más. Ujú. La persona que no supiera cuando se compró el libro que tú eras español, pensando que Josh T. Baker podía ser norteamericano, se lo creería porque yo estaba allí, no estaba pensando que estaba Sí, sí, sí. leyendo a un español. ¿Y por qué un pueblo de Estados Unidos? ¿Por qué ambientaste ahí tu novela? Que hay que decir que es tu Bueno, primera novela. sí, sí, así es mi primera novela y bueno, quise ambientarla en un pueblecito así porque
A mí siempre me han gustado, ¿no? Los libros con temática de pueblecitos, apartados, remotos, sobre todo en la América profunda, series, películas de este tipo, ¿no? Yo creo que desde que era pequeño han hecho mella, se me han quedado en la retina y en el cerebro y voy tirando de memoria. Es decir, todo lo que he ido absorbiendo a través de los libros y de las películas, pues lo he podido plasmar en mi novela, ¿no? Entonces yo lo quise ambientar en un pueblecito así, primero porque me gustaba tener la libertad de poder escribir y describir un lugar en el que no tuviera ningún tipo de limitación. Es decir, yo podía poner calles, podía poner leyendas, podía escribir situaciones, montañas, alrededores, ¿no? Todo lo que envuelve al pueblecito de Stonehaven, de mi propia cosecha. Entonces, no tenía que limitarme a un pueblo español donde tenía que investigar mucho, sino que todo poco a poco me iba surgiendo de mi propia imaginación y de todas esas pinceladas que he ido cogiendo de series, de películas o de libros, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto porque, al menos para mí, porque no me limitaba a un sitio en concreto, sino que tenía yo una libertad muy, muy grande a la hora de escribir. Bueno, lo que dije de Twin Peaks, que todo el mundo dice que se parece a la historia de Laura Palmer, yo cuando lo leí, no había leído ninguna crítica tuya, después ya veo que todo el mundo habla de que... Y sí que es verdad, yo por eso lo dije también, y te lo dirán siempre, porque fue la primera imagen que me vino. Digo, mira, esto es Laura Palmer. Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, gustó mucho tu libro con seudónimo, gusta mucho tu libro llamándote Santiago Vera. ¿Cómo Sí. surgió esta historia de Sara Brooks? Bueno, surgió de manera muy espontánea. Entonces yo estaba escuchando una canción, que es la canción que aparece justo antes de que se inicie la historia, y de repente me vino a la mente la imagen de una chica siendo arrastrada por el bosque. Alguien la había matado y a partir de ahí se me ocurrió el principio y se me ocurrió el final. Entonces, en cuestión de nada, de minutos, tenía que desarrollarlo. Me faltaba pues todo el nudo, el desarrollo, los personajes, pero a raíz de la primera escena ya poco a poco visualicé en mi mente qué quería contar, qué tipo de personajes, qué tipo de situaciones, sentimientos. Todo eso me llevó a escribir la novela, ¿no? Entonces, la chispa la hizo saltar esa canción de Leonard Cohen, pero todo el libro, bueno, he tirado de mucha imaginación y ha salido prácticamente como si fuera una película. Bueno, además decir que esa canción es muy significativa dentro del libro y hasta aquí puedo leer. Sí, sí. que para descubrirlo a leer el libro. Bueno, Exacto. se lee muy fácilmente tu libro porque los capítulos los has hecho muy cortitos, pero tiene muchos giros, es un libro que tiene muchos giros, que vas cambiando mucho. ¿Y hubo algún momento, aunque tú tuvieras el principio y el final, hubo algún momento que no supieras cómo seguir? Tú ya tenías, quiero decir, ibas escribiendo, improvisando la historia según tú te sentabas a escribir y salía, o ya tenías más estructurado, o cómo fue? Bueno, estructurado no lo tenía simplemente en la cabeza. Entonces, el libro se escribió prácticamente por inspiración, porque yo tenía muy claro lo que quería contar, cómo quería contarlo, pero sí que es verdad que en un par de momentos me quedé un poco como atascado, ¿no? Dicen que hay escritores que son de brújula porque no tienen ningún papel escrito con sus esquemas ni nada, y yo soy de esos, ¿no? Entonces, sí que hubo un par de veces que dije, ostras, ¿y ahora cómo continúo, no? Recuerdo que me pasó en el capítulo 23, ahí me quedé un poco atascado y no sabía cómo continuar la historia. Necesitaba algo que me ayudara a empalmar dos ideas y a raíz de eso me tomé un descanso de unas semanas y tal, hasta que se me ocurrió una idea y justamente esa idea compone todo el capítulo 23, creo que es el más largo del libro.
Ujú. y eso me ayudó luego a coger carrerilla hasta el final. Bueno, porque hay muchos personajes en tu Mm, novela, muy mm, interesantes, muy bien construidos todos, no sobra nadie, no... mm. ¿Cómo no te liaste al escribir sin tener brújula? Con esa cantidad de, quiero decir, esa cantidad de personajes, de saber Sí. por dónde tienes que tirar, porque además tú vas cambiando continuamente. Sí, 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 pero bueno, lo esencial lo tenía y como te he dicho, yo sabía lo que quería contar y en el momento en que se me empezaron a aparecer los personajes en la mente, sabía cómo era cada uno, qué le pasaba a cada uno y la verdad que fue muy fácil escribirlos porque cuando hablaba yo de Sara me ponía en su piel, cuando utilizaba el personaje del irlandés, ¿no? Que es el investigador o del leñador, o bueno, de todos los personajes me metía mucho en el personaje, ¿no? En sus instintos, en sus sentimientos, en sus anhelos, ¿no? Y la verdad es que no, por ese aspecto no me perdí, no me perdí. Hay muchos personajes, pero cada uno está muy bien definido y eso me ayudó mucho a que fuera muy fácil desarrollarlos y ponerlos en el papel. Te voy a poner en un brete porque ya sé que eres el autor y eres el padre de todos ellos, Mm. pero que me digas cuál es tu favorito, con el que te has sentido más a gusto y con el que a lo mejor te has sentido menos, que tenía que estar, porque ya digo, no sobra nadie y Mm. tenía que estar ahí, pero que tú dices, mira, este no puedo, es que no puedo. Bueno, a todos les tengo cariño, ¿eh? Sí que es verdad que a Sara le tengo un cariño especial porque fue el primer personaje que se me ocurrió, ¿no? Pero Declan, que es el investigador, me siento muy cómodo escribiendo sus diálogos, ¿no? Y sus pensamientos, porque, bueno, me identifico con él porque tiene una forma de ser parecida a la mía, ¿no? Es gracioso, tiene un humor particular. Y también me gusta mucho el David Porter, que es uno de los profesores de Sara, Sí. o Barry, ¿no? Barry es el que encuentra el cadáver de Sara, ¿no? Me gusta mucho él y me gusta su historia, ¿no? La historia que tiene con su mujer, etcétera. Entonces, todos los personajes son bonitos porque están muy desarrollados y tienen una personalidad muy marcada. Quizá con los que no me identifico tanto hay una pareja de hermanos que son los hijos de un pastor, del pastor Begelman, son los hermanos Chico, Sí. que esos me dan un poco de rabia, ¿no? Cuando escribía sobre ellos. Pero bueno, todos tienen su qué, todos tienen su qué y la verdad es que es divertido escribirlos y bueno, tener conversaciones como las tenía yo en mi mente con ellos está guay. Bueno, el que nos cuenta la historia es Declan, Ujú, Jack, el irlandés, ujú, que es el periodista del pueblo, pero también ujú, es el fotógrafo de la policía, el que les ayuda también en la ujú. investigación. Es el eje que vertebra toda la historia, pero curiosamente he visto que es el único del que no sabemos nada de su vida personal, porque sabemos Sí, de todo el pueblo, tú nos cuentas todo sí, con sí. pelos y señales, pero de este no. ¿Por qué motivo? Bueno, no quería darle demasiada importancia. Él es en realidad, entre comillas, es el protagonista junto con Sara, pero yo quería darle una importancia más a los personajes que pueblan y que tienen que ver con el asesinato de Sara que no el propio protagonista, ¿no? Entonces, es un personaje que no he profundizado en él porque creí que no hacía falta y donde profundicé fue en el resto de seres que pululan por el pueblecito, ¿no? Pero quizá más adelante sí que le pueda dar alguna historia, un poco más de profundidad. Pero ya te digo Eso que me en imaginaba principio, yo, ¿eh? sí, Que a lo ¿no? mejor Pero bueno, en volvería. principio no hace falta. Yo creo que no hace falta porque, bueno, su vida ha sido una vida normal, a no Sí. ser que le meta yo algo ahí, pero bueno, por ahora lo mantengo como está. Muy bien. Bueno, te pasas todo el libro preguntándote quién fue y encima tú añades, porque estás en tensión, cada capítulo que terminas dices, uy, pues debe ser esto, debe ser aquello, pero para hacerlo más emocionante todavía,
tú Ujú. intercalas los capítulos con el diario de Sarah Brooks, que nos va Sí, contando más historias, con lo cual ujú. ya dices, ya sí que ya no sé quién es y ahora ya pienso que es aquel. Entonces, muy bien hecho lo de utilizar. ¿Cómo se te ocurrió o por qué utilizar esto Mm. de poner el diario? Bueno, este recurso ya lo había visto en algún que otro libro, pero yo quería que el mundo conociera, que los lectores conocieran la visión que tenía Sara de su propia vida y de la de los demás. Entonces, como aparece muerta al principio del libro, en el primer capítulo, y ya no puede hablar, pues la única manera era a través de un diario, ¿no? Se me ocurrió esa idea y creo que le da mucho juego al libro, sobre todo en los primeros capítulos, porque prácticamente se va alternando un capítulo en investigación del presente y pasamos directamente al diario de Sara, ¿no? Que vemos lo que pasó hace unos días, hace unos años, y la verdad que es chulo porque vemos otra perspectiva, no solo la del presente. Hay una frase de Jack en tu libro que Ujú. dice, necesitaba, él lo ha hecho por esto, por aquello y por lo demás allá. Y vemos, bueno, las novelas, sobre todo la novela negra, como es este caso, el caso de, bueno, vamos a enseñarlo tu libro algo, La vida secreta de Sarah Brooks. Eh, tenemos que cerrar todas las historias, quiero decir, no puede quedar nada inconcluso, muy diferente de la vida real, del true crime, Ujú. que muchas veces no tenemos respuestas, las queremos, pero no hay un Mm. porqué. En cambio, y claro, vas muy bien cerrando, muy buena esa frase, porque es verdad, Mm. necesitamos saber qué Sí, ocurre sí. en estos libros. Claro, hay muchos cabos sueltos bueno, en cuanto se descubre quién mató a Sara, pues parece que van a quedar ahí, ¿no? Pero yo siempre digo que lo importante de La vida secreta de Sarah Brooks, de mi primera novela, no es tanto descubrir al asesino o a la asesina Exacto. como, como descubrir todos los secretos que tienen los personajes. Entonces, más o menos se descubre relativamente pronto quién asesinó a Sara, pero quedan muchísimos secretos por revelarse, ¿no? Y yo creo que eso también es algo a favor del libro y que puede gustar mucho a los lectores porque les ayuda a rascar más en la corteza y descubrir hasta el final que hay un montón de secretos y hasta la última línea. Sí, 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 sí. Y además que cierras todo, absolutamente no queda un Sí, fleco sí, de sí. ninguna historia, Nada. no te preguntas por ningún personaje, nada. Sí, sí, yo quise hacerlo así, sí, sí. Hay otra frase de Jack que dice, había entrado en un juego de suposiciones, un cluedo imaginario, y Mm. es verdad que él acusa a todos, él llega a decir, eso me hizo reír mucho, incluido el cambio climático y la pandemia, porque es verdad, él ya veía como nosotros, él es un poco nosotros, ya que es un poco Sí, los lectores. sí, 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 totalmente, totalmente. Cada personaje que va apareciendo tiene una sospecha de él, ¿no? Entonces, nos pasa igual. Nosotros también empezamos a sospechar de una cosa, de otra, del otro y al final sospechamos de todos, ¿no? Y la culpa es de todos. Pero bueno, creo que Jack es un personaje que da mucho juego, que gusta al lector y que además nos va llevando pues como lo haríamos nosotros. Yo creo que es un poco como nosotros, sí, sí. No, además juegas muy bien porque, claro, eso de que sea, esto generalmente no ocurre, el que sea el periodista, investiga con la policía, está ahí en primera línea, es el que saca las fotografías. Juegas un poco como, vale, es el periodista, pero tiene permiso para estar en todos los rincones donde no podemos estar normalmente, porque en los Sí, sí, sí. libros generalmente los distintos personajes hay un personaje para cada cosa, pero él no, Sí, sí, él sí. se puede colar No, ahí aquí por todos los sitios. sí, por eso yo quise que fuera un poquito como el ayudante del sheriff, aparte de que tiene algunos, ¿no? Pero que fuera el colaborador. Entonces, tiene mucha confianza con el sheriff, es como si fuera su padre y el Declan es como si fuera su hijo. Entonces, se lleva muy bien, tiene mucha confianza el uno con el otro y le permite pues, estar en la escena del crimen, echar fotos
y a acompañar a sus agentes a investigar, a interrogar y bueno, así no tenía que meter demasiados personajes, con uno solo ya me bastaba para para hacerlo. utilizarlo de varias maneras. Bueno, además no me extraña que le dejara ir porque los ayudantes que tiene el sheriff, en fin, ¿eh? Si no llega a ir Declan, Sí, hay sí, en sí, sí. ocasiones en que, sobre todo, por ejemplo, cuando están, bueno, cuando hablan, como hablan con todos los personajes, Mm, con los hermanos Chico, que dices tú, mm, él es el que salva la situación, porque sí. los ayudantes, madre mía. Sí, sí, sí. Sí, son diamantes en bruto, pero claro, todavía están muy brutos. Pero muy en bruto. Bueno, también reflejas muy bien las luchas, por cierto, reales que existe entre lo que puede ser un periodista y el director Mm, de un periódico local, mm, porque entre lo que significa escribir y vender periódicos y cómo cómo se le pide echar carnaza, como si fuera prensa amarillista, y mm, ganar a causa del dolor y de la privacidad de las víctimas, que esto es muy común, ha llevado en mm, muchas ocasiones a los periodistas en la situación en la que estamos actualmente y en casa, bueno, en nuestro caso en España ha habido casos muy sí, sonados buscando el dato truculento que ya era como que la noticia no era importante, ya como el crimen o lo que sucediera, sino el sacar de los que estaban vivos los, algo los truculento trapos que se sucios. pudiera sacar y aquí en este caso también lo reflejas muy bien. Sí, 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 sí. La verdad es que la relación que tiene Declan con su jefe, ¿no? Con Rupert, es muy particular, ¿no? Y entonces Declan es una persona muy íntegra, pero claro, su jefe quiere vender periódicos y lo quiere hacer de la manera que sea, ¿no? Incluso modificando el propio artículo del Declan para que sea un poco más, no tan imparcial, ¿no? Sino que la gente quiera saber más, no solo del crimen, sino de lo que hay alrededor y de quién lo ha hecho, quién lo ha dejado de hacer y de las vidas personales de los personajes, ¿no? Por ejemplo, de los padres de Sara. Entonces, bueno, he querido reflejar un poquito eso porque siempre me ha gustado el tema periodístico y tal, y creo que eso también le daba una chispa, ¿no? Al personaje de Rupert y a Declan para que tuviera un enfrentamiento con alguien, ¿no? Y encima es su propio jefe. ¿No? Y además después ya lo lías más porque, claro, esto es un pueblo pequeño, el periódico es local, Mm, claro, lo sale conocen una vez a la todo. semana, ¿no? Si no me equivoco, Sí, pero ya sí, traes a sí, la sí. prensa nacional, que eso ya son palabras mayores, y claro, la frase que dicen, el circo ha llegado a la ciudad. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y ahí ya. Bueno, vemos cómo la mayoría de los personajes son falsos y mentirosos en el sentido Mm, de que interpretan un papel de cara a los demás vecinos, de cara al público, y cuando están solos se quitan la máscara y ujú, ocultan sus sentimientos y lo que están haciendo. mm. Sí, sí, todos tienen algo, todos tienen una máscara o todos tienen algo oculto, ¿no? Entonces, desde el más pequeño hasta el más mayor, al que parece más inocente o incluso el que parece más culpable, a todos se les puede dar la vuelta, ¿no? Entonces, es bonito, mientras vas leyendo, ir descubriendo cómo es cada uno, ¿no? Cómo era Sara, cómo es el pastor Begeman, cómo es Billy o Marianne o cualquier personaje, ¿no? Incluso el sheriff. Todos tienen algo que al final, bueno, está relacionado con Sara y con su propia muerte, ¿no? Entonces, creo que es un punto a favor el ir descubriendo cómo es cada uno, porque todos son diferentes igual que nosotros, ¿no? Todos somos diferentes y quizá ocultamos algo que no queremos que se sepa. Lo malo de los libros es que al final Se va a el saber. autor lo descubre. Mm. Bueno, y además como nosotros, ni todos dicen la verdad, ni todos Ni mienten, todos mienten. Sí, y señora. además que hay que verte en la situación, porque no sabemos cómo va, quiero decir, las emociones nos traicionan y los sentimientos, hay que verse Ahí un está. poco
Cómo vas a reaccionar en un momento determinado no lo sabemos realmente hasta que estamos ahí. Exactamente. A lo mejor puede ser una bellísima persona, pero en un momento dado cometer un error y crear una situación que pueda ser muy, muy peliaguda, ¿no? ¿Tú crees que la línea que separa quién eres de lo que realmente eres es difícil de cruzar o es fácil? Yo creo que, yo creo que puede ser fácil, pero creo que también cada uno puede poner un límite. Entonces, al final, tú quieres ser de una manera y si te esfuerzas, puedes llegar a ser como tú quieres ser. Lo que pasa es que si uno se deja llevar, puede llegar a ser alguien que nadie imagina. Por eso, muchas veces cuando vemos en las noticias que alguien ha matado a otra persona, los vecinos, los conocidos, dicen, es que no entendemos cómo ha podido ser porque era súper majo, súper maja y tal y que cual. Pero, oye, se ha dejado llevar, o a lo mejor en un arrebato de cólera o de enfado o de lo que sea, y se le ha girado la cabeza y ya la ha liado, ¿no? Pero bueno, tratamos de ser todos buenas personas, ¿no? Lo mejor posible y tratar a los demás lo mejor posible. Yo creo que ahí está la clave. No, además, por ejemplo, en el libro hay muchas parejas, unas están casadas, otros son novios, Ujú. pero ¿cómo no conoces siquiera a la persona con la que a Que lo tienes mejor al lado, llevas ¿no? casado mucho tiempo o que eres su Eh, novio o con la sí, que sí, sí. vives o con tu amigo y en tu libro Mm. lo ves claramente? Que dices, yo Sí, no sí, sí. conozco ni a la persona con la que duermo, que bueno, pasa, ¿eh? Pasa. Sí, a veces pasa, y es lo que hablábamos de las noticias, ¿no? A veces nos damos cuenta de, ostras, ¿con quién estaba viviendo? No lo conocía ni su propio marido o su propia esposa. Entonces, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que tenemos varias vidas, ¿no? La vida pública, la vida privada y la vida secreta. Entonces, ahí está el título del libro, que es de donde lo saqué, La vida secreta de Sarah Brooks, porque, bueno, tenemos la vida que la gente ve, la que está luego dentro de casa y la que está dentro de nuestro corazón, ¿no? Cómo somos realmente o cómo podemos llegar a ser. Y lo que llama la atención de Sara, que es la que muere, y Mm. es la que paga las culpas que no tiene. Ella es como el Sí, chivo expiatorio de todo un sí. pueblo, de todo un pueblo, cuando Mm. ella no tiene mucha culpa de las cosas. Bueno, sí, al final Sara pasó por muchas circunstancias y al final todas esas circunstancias desembocaron en su muerte, ¿no? Que sea culpable de todo o no, eso ya el lector lo Lo decide, tiene que ¿no? decidir. Pero nadie es inocente, nadie es inocente. Eso te iba a decir, si estar libre de culpa significa ser inocente. Exactamente, exactamente. Sí, sí, esa frase, mira, esa frase se le ocurrió a mi mujer y yo estaba buscando algo para poner en el libro, en la portada del libro o en la contraportada, y ella después de leerlo me dijo, oye, ¿y esta frase qué tal? Y dijo, ostras, pues clavado. Y sí, 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 Es que es la pude verdad. añadir porque es totalmente cierta. Claro, ¿no? Que a lo mejor no eres culpable, pero sí que eres inocente. Exacto, muy bien. Ahí está. Ahí está el... El kit de la cuestión. Bueno, Sí, sí. cuéntame un poco, bueno, a ver, yo ya me lo sé, pero para los que nos están escuchando, esa Ujú. historia de ese bosque en el que está inmerso este pueblo y la historia que Ujú. tiene, ahí también una historia, hay un vikingo también, yo que soy muy Sí. amante de los vikingos, me sorprendió, digo, Sí. mira dónde tengo un vikingo también. Sí, pues mira, sí, la verdad que, bueno, yo cuando empecé a escribirlo, a mí se me ocurrió una leyenda, ¿no? La leyenda de un Dotar, que es, bueno, un vikingo que llega a las costas de Oregón, donde transcurre la historia en el pueblecito de Stonehaven, ¿no? Él es como el fundador del pueblo. Eh, desaparece en los bosques, ¿no? Supuestamente se casa con una diosa y bueno, hay cierta gente que adora a ese dios vikingo, ¿no? Ese supuesto dios vikingo que los protege, ¿no? Por eso en el pueblo hay dos iglesias enfrentadas. Una que es católica absoluta y cristiana, y la otra que además pues adora a este dios, ¿no? A un dotar.
La verdad es que es una leyenda que dices, ostras, ¿y por qué mete esto aquí, ¿no? El autor, pero tiene un significado, ¿no? Todo en el libro tiene un significado y tiene un porqué. Entonces, hay que quedarse con los detalles y yo creo que hacia el final del libro esta leyenda tiene su razón de ser y creo que bueno, creo que es un giro muy bonito que le da al libro al final. Además, en tu libro nada es lo que parece. Sí, así es, totalmente, totalmente. Hay una historia a la mitad del libro Mm, que es una historia independiente en sí misma, mm, que me ha encantado. Son dos de mis personajes favoritos, de los ujú. tuyos también. Ahí estaba Sí, Barry y Clarice. sí. Y Clarice. No voy a decir más porque no vamos a hacer spoiler, pero ¿por qué lo pusiste ahí en el medio? Por qué la hiciste? ¿Por qué creíste que estos personajes tenían que contar su historia más que otros? Bueno, este es el capítulo que te he comentado antes, que yo me quedé clavado sin saber cómo continuar, ¿no? Entonces se me ocurrió el personaje de Clarice y yo necesitaba un nexo de unión entre Barry y otro de los personajes, ¿no? que transcurren en la historia. Entonces quería darle un sabor a ese capítulo, al libro, un sabor emocional, ¿vale? Y se me ocurrió la historia de Clarice y creo que es muy acertada porque, bueno, cuando el lector la lea, sin hacer spoiler, Clarice tiene una enfermedad, ¿no? Y gracias a ello, pues pude conectar dos personajes, además de la historia con Sara. Y yo quise contarla porque quería llegar un poco al corazón del lector, que se emocionara, tratar de que se emocionara, y además contar una historia que para mí es muy bonita y que además es como un impasse en el libro. Separa dos actos, ¿no? Todo lo que ha sido la investigación, aparece este capítulo que es el más largo y que podría ser perfectamente un relato corto, independiente, Sí. y a partir de ese momento pues discurren ciertas cosas y se unen y se conectan con otros acontecimientos y descubres razones de, oye, ¿por qué este personaje se lleva mal con aquel? O por qué se mencionan ciertas cosas que en este capítulo se desvelan, ¿no? Y creo que es uno de los capítulos favoritos que tengo de este libro. Sí, a mí me encantó. Además te da como un respiro. Es como Sí, un decir, mira, puedo. Es como un cuando baño, es veíamos como un la baño. tele que no podíamos pararla, cuando la tele tenía uno o dos canales, lo que no veíamos ahora con las plataformas. Quiero decir, Sí, la tele tradicional y no podíamos tampoco darle al botón para pararla y teníamos que ir al baño y esperábamos los anuncios. Pues sí, es como los anuncios para poder parar y respirar un poco en la sí, historia del libro. sí, la verdad que es como un capítulo valle que baja un poco, pero antes de acabar ya sube de nivel y te deja en shock. Sí, y empiezas a entender también más cosas. Ahí está, Ya, ahí está. eh, Relaciones entre personajes, etcétera. exacto. Además, el hecho de poner, de resuelves el crimen. Claro, ahí me sorprendió, yo ahí te escribí y digo, claro, resuelves, pero aún queda libro. Y digo, cuando es así, madre mía, ¿qué irá a pasar? Porque claro, Sí, me resultó un libro muy novedoso, yo leo mucha novela negra y había una amiga que me dijo, es que lo empecé, pero es como, a ver si va a ser como estos de un pueblo y que hay muchos personajes. Digo, no, no, te va a llamar la atención, es que sí que eso es tradicional, pero mm, haces muchas cosas novedosas, ¿ves? Este capítulo, el ponerlo antes, pero que no termina el libro, y no es porque mm, vayan a pasar, no, sino que estás dando explicaciones y aún nos sigue sorprendiendo. mm. Y eso es muy de agradecer. No sé, a mí me pareció un libro muy novedoso y muy fresco, dentro de Bueno, me todo alegro. lo que hay para leer. Sí,
Sí, no, a ver, es cierto que la idea se ha utilizado mucho, ¿no? Una chica que muere en el bosque, en un pueblecito pequeño, ¿no? Que nunca pasa nada y tal. Pero quise darle una vuelta de tuerca y Mm. quise meter ciertos personajes, ciertas situaciones que quizás no se han visto en otro sitio y creo que eso es muy positivo tanto para el libro como para el lector, ¿no? Y bueno, creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Como te he dicho antes, se descubre quién mató a Sara, pero quedan secretos por desvelarse, ¿no? Algunos muy, muy importantes y algunos giros que, bueno, que yo creo que sorprenden. Sí, 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 sí. Yo lo recomiendo que la gente lo lea. Hay una otra frase, voy con otra frase, que dice, no hay una sola historia de amor real que tenga un final feliz. Ujú. Si es amor, no tendrá final y si lo tiene, no es feliz, que es de nuestro gran Sabina. Joaquín Sabina. ¿Por qué esa frase? ¿Por qué elegiste precisamente esta frase? Bueno, tiene que ver con ciertos personajes que aparecen, ¿no? En el libro, pero también es una frase que me gustaba mucho. Me gusta Sabina, me gustan sus canciones, ¿no? Y creo que es un poeta, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo tiene experiencias, ¿no? Yo también he tenido mis propias experiencias, ¿no? En temas de amor y etcétera. Y creo que eso es una frase que me gusta mucho porque es muy real, es muy real. Sí que es verdad. Eh, la veo una novela muy cinematográfica, Mm, la veo en una serie, yo tranquilamente. ¿Has recibido alguna mm. propuesta de alguna plataforma para convertirla en una serie? Todavía no, pero sí que es verdad que es muy, muy visual, es muy visual. Yo creo que esto es así porque yo lo veía en mi mente y tal como lo veía lo iba transcribiendo. Entonces, creo que eso ha ayudado muchísimo a que el lector lo visualice de una manera muy gráfica. Ojalá me llamen, ¿no? Ojalá un Ojalá, día coja el ojalá. teléfono y esté ahí el señor Netflix o el señor HBO o alguna de estas plataformas Sí. y quieran hacer una película o una serie. Tiene madera de serie porque al final es lo que tú has dicho, cada capítulo tiene un giro, son capítulos cortitos y eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? En una serie que cada capítulo te mantenga en vilo, que te dé una sorpresa y que no puedas parar de verla. Y en este caso, pues el libro yo he tratado de conseguir eso, que con cada capítulo quisieras continuar leyendo. No, no, yo es que me imagino perfectamente el bosque, me imagino perfectamente el pueblo, veo a cada Sí, personaje, te sí, sí. imaginas a Sarah Brooks Son, colgada, vamos, son muy todo, todo, visuales, todo, sí, sí, todo sí, es muy todo. visual, es muy visual. Digo, esta Sí, es sí, una sí, sí. serie, tal cual, ¿eh? Ojalá, Y ojalá, a ver. ojalá, mira, que nos escuchen, o en todas las entrevistas que hagas, que te escuchen y que la lean y que lo propongan. Muy bien. ¿Has pensado en traducirla al inglés para el mercado anglosajón? Quiero decir, sobre todo en el norteamericano, porque yo ya te digo, cuando la empecé a leer, porque sabía que eras español, Mm. pero si te veo con el seudónimo y no sé nada más, pienso que yo diría, mira, ha salido un escritor norteamericano que me encanta, porque es muy de allá. Quiero decir, ¿has pensado en que te la traduzcan o Sí, algo así? O... bueno, la intención, a ver, la intención está. Yo he hablado con Ediciones B y sí, la intención es tratar de vender los derechos a otros países para que se pueda publicar y traducir, ¿no? Es difícil, porque el mercado extranjero, bueno, tiene sus dificultades, ¿no? En realidad hay poquitos autores españoles que hayan podido traducir a otros idiomas, pero llevarlo a Estados Unidos, un libro español, llevarlo a Estados Unidos es bastante, bastante complicado. Se va a intentar, Exacto. ojalá que sí, ¿no? Porque es lo que tú dices, está ambientado en la América profunda y como es un pueblecito inventado y no da muchos detalles tampoco ni de procedimientos, ni de procesos judiciales, etcétera, ¿no? Pues se puede leer muy fácilmente y cualquiera puede leerlo, sea de aquí o sea de allí. Sí. Entonces, bueno, vamos a intentar presentarlo en alguna feria para que se pueda publicar fuera y a ver si hay suerte.
Bueno, mira, Javier Sierra lo hace y Jurado también. Y es de También, novela y también. Jurado vende mucho. Sí, sí, por eso, por No eso. estás empezando, oye, ojalá, ¿por qué Claro, no? yo llevo 2 meses. Por El libro eso, por salió eso. hace. No llega a 2 meses. Así que bueno, por ahora estoy muy contento porque se ha vendido, se está vendiendo bien, el público está respondiendo, hay buenas críticas, ¿no? Y está gustando mucho, que es lo importante. Entonces, el boca a boca y el boca a oreja es lo que hace. Así que bueno, a ver si conseguimos que mucha gente lo lea y que, oye, ojalá se pueda publicar, se pueda hacer una serie o lo que Dios quiera. Me encanta la portada. ¿La elegiste tú o la eligió la editorial? La eligió la editorial. Yo diseñé la portada del libro autopublicado, pero había que cambiarla. Entonces, Ediciones B tiene un equipo increíble de diseñadores y la verdad es que la diseñó de manera espléndida y ha quedado muy, muy chula, ha quedado chulísima. No, además Sí, sí, sí. ese ojo que está, bueno, es que refleja muy bien el libro, Sí, porque ese mirar por ahí a ver qué está pasando cuando todos sí, es son como que hay que secretos, está mirando, que sí, sí, sí. a ver qué No se solo que está cuece. mirando ella, sino quién puede estar observándola, ¿no? Está muy chulo y en papel todavía, en el libro físico Sí, todavía sí. se ve muchísimo Bueno, mejor, es vamos una a pasada. poner, cuando la editemos, después se pone, bueno, y seguro que cuando vayamos Perfecto. hablando, mi compañera Sí, Eva lo va poniendo en color muy bien, y seguramente en el medio qué de guay. nosotros no hay problema ninguno para que salga bien. Yo es que leo más en el ebook, entonces la Claro, tenía, bueno, la mejor, tenía así. está bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? Pues más o menos un año. Quizá un poquito menos porque yo empecé antes del confinamiento, lo paré, o sea, dejé de escribir y después en el confinamiento retomé la historia. Y durante los 3, 4 meses que estuvo el mundo parado, yo me dediqué a escribir. Entonces, más o menos fue un año, pero si lo condensamos, quizá en 6 meses, 6, 7 meses, lo tenía ya listo. ¿Y cómo pasa un poeta a escribir una novela negra? Bueno, mira, yo escribía poesía sobre todo cuando era más pequeño, ¿no? En el colegio me apuntaba a concursos de poesía, de prosa, etcétera, y siempre me ha gustado. Pero yo quería contar historias, entonces yo siempre he sido de coger, ponerme a escribir y bueno, escribía un relato, luego escribía una aventura y al final, pues mira, escribí una novela negra que la tengo guardada y nada más terminarla la iba a autopublicar, pero se me ocurrió la historia de Sara y tiré por ahí. Así que mira, poco a poco, supongo que de todo lo que vas leyendo y de todo lo que vas viendo, eso te va influyendo y al final pues he escrito un thriller, ¿no? Un thriller, una novela negra, que creo que es mi estilo, es mi estilo. ¿Y esa que tienes en el cajón va a salir o no la vamos a ver? O... No lo sé, no lo sé. Por ahora estoy escribiendo otra y algunos personajes de esa novela negra aparecen en esta nueva historia, ¿no? Pero bueno, ya se verá, ya se verá. Por ahora, a ver si Sara llega a muchos rincones, se da a Esperemos. conocer y la editorial está contenta y puedo publicar una segunda novela. Ojalá, ojalá, yo quiero. Mm. Qué bien, Yo qué bien. quiero. ¿Va a ser negra o vas a salir de zona de confort y escribir otras cosas? ¿O te Nada, decantas por las novelas negras? por ahora me decanto, por ahora vamos a seguir la línea de la novela negra y el thriller. Porque bueno, tampoco es cuestión de escribir un thriller y después pasar a fantasía, ¿no? O saltar luego a una narrativa. Entonces, vamos a seguir la línea de thriller, porque también me siento cómodo, me gusta hacer giros y mantener a la gente pegada al libro. Y bueno, después ya veremos según cómo evoluciona. Pero por ahora seguimos la línea del thriller. Yo voy a preguntar, si puedes me contestas y si no, pues no me contestas, pero Sí. yo pregunto, Venga. ¿en la siguiente cruzas el charco, te quedas por la patria o, o vas a otro pueblo? No, en la siguiente seguimos la línea de Sara. Es decir, también transcurre. Bueno, mi idea es hacer como una trilogía de pueblos, ¿no? Una trilogía de pueblos americanos, esa es mi idea. Y sí, la voy a ambientar o está ambientada en otro pueblecito,
Entonces, no tiene nada que ver la historia de Sara con la nueva novela, pero sí que hay algunos elementos o se mencionan ciertas cosas que no te hace falta haber leído Sara o haber leído el segundo libro porque son historias independientes, pero sí que es gracioso porque hay ciertos personajes y ciertos elementos que se juntan, ¿no? Entonces conforman como si fuera un universo. Ocurre todo en el mismo universo. No, bueno, Pero sí, además, Estados está Unidos da ambientado allí. juego, ¿eh? Estados Sí, sí, Unidos sí, y sí. los pueblos de Estados Unidos, Sí, ahí sí, a sí, nivel de sí. secreto, yo me imagino un pueblo de Estados Unidos y ya dices, mira, ahí, bueno, Ahí pasa de todo. como los nuestros, porque También, parece, sí. mi madre vive Pero en un bueno, pueblo y pasan muchas cosas. Yo vivo en Valencia Sí, y mi madre vive en un muy pueblo bien. gallego. Y te puedo asegurar de que, claro, no es que pasen más cosas, es que se saben las cosas. Sí, se Que saben, se vivimos saben. aquí sabemos de a lo mejor ni del vecino, pero Ya, ya. ahí sí, se Sí. sabe Pero todo. bueno, a mí me gusta ambientarlo allí porque es un poco como más oscuro que en España, ¿no? Lo veo Sí, más oscuro, más el ambiente, no sé, la ambientación le puedo dar otro tono. sí. Pues esperando ya esa novela, A ver, que tengas mucho éxito, que ya lo estás gracias. teniendo y que siga. Y muchísimas gracias por visitar la Asociación Capernaum y dedicarnos tu tiempo, que sé que estás liado y ocupado. Encantado, ¿no? Encantado de estar con vosotros, le he pasado muy bien y bueno, ojalá todo el que vea este vídeo tenga interés si no Compre es la en el novela. libro, al menos en leer, ¿no? Que es lo importante. Sí, Pero bueno, si hay que recomendar uno, yo recomiendo La vida secreta de Sarah Brooks. exactamente. No, y además hay que decir que en los tiempos que estamos viviendo tan complicados, porque mira, aún ni salimos de una pandemia y mira dónde estamos metidos otra Vaya, vez, por qué desgracia. bien viene desconectar con un libro, Mm, sentarte ahí en el sofá o acostarte en la cama y leer. Qué importante es leer para desconectar, para saber lo que ocurre en otros lugares. Y qué mejor que desconectar con la vida secreta de Sarah Brooks. Por lo menos vamos a cotillar la vida de Sarah y de ese pueblo. Entonces, muy recomendable, de verdad. muy bien, estupendo. Y a vosotros os espero en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Dadle al dedito hacia arriba si os ha gustado y suscribiros al canal. Y no os olvidéis de comprar el libro La vida secreta de Sarah Brooks de Santiago Vera. Adiós.